Este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en el Palacio Nacional a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. La visita oficial del mandatario francés se produce después de retrasos por la situación política del país galo y se enmarca en los preparativos del 200 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Francia, que datan de 1830. La mandataria mexicana dijo que los temas a tratar con Macron incluyen la relación económica del acuerdo comercial con la Unión Europea que se renueva en el 2026. Macron llegó a México procedente de Brasil, donde asistió a la reunión de jefes de Estado de la COP30 en la ciudad de Belém. Escuchamos lo que decían. La consolidación de nuestra alianza estratégica exige un impulso que le queremos dar a nuestra cooperación económica. Las 700 empresas francesas que ya están presentes en México generan 180,000 empleos directos y 700,000 empleos indirectos sobre territorio mexicano. Y espero que estas cifras aumenten todavía más mañana. Son el primer empleador del país en el sector estratégico de la aeronáutica. Nuestras empresas continuarán invirtiendo y creando empleos en México, en particular en los sectores erigidos como una prioridad en el Plan México. Nos unen los desafíos del mundo contemporáneo, la defensa del medio ambiente, la igualdad de género, la cooperación científica y tecnológica, la promoción de los derechos humanos y la cultura como puente entre nuestros pueblos. Que este día quede inscrito en la memoria común, como un ejemplo de respeto y de hermandad. Muchas gracias y bienvenido a México. También están en la agenda temas históricos y culturales, especialmente la solicitud de devolución de 2 códices novohispanos, actualmente en Francia. Esto fue lo que dijo el mandatario francés. El Códice Azcatitlán, conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, se presentará en México el año que viene en México en el marco de exposiciones cruzadas entre nuestros dos países con motivo de las ceremonias del bicentenario en las condiciones que serán discutidas por el Grupo de Trabajo Franco-Mexicano sobre la Cooperación Patrimonial. Para profundizar sobre la trascendencia de esta visita del primer líder europeo a México desde que Sheinbaum asumió el cargo de presidenta en octubre de 2024, nos enlazamos con el profesor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios de Estados Unidos y México de la Universidad de California en San Diego. Gracias por estar con nosotros. Profesor, comienzo preguntándole ¿cuán estrechas y cuán importantes son las relaciones entre México y Francia? Porque siempre hablamos de México-Estados Unidos, pero ¿cuán fuerte es la relación entre México y Francia? Yo diría bastante. Hay una tradición francesa en México muy importante, hay escuelas francesas, y además hay que recordar que la Unión Europea es el segundo socio comercial de México y dentro de la Unión Europea, pues evidentemente Francia ocupa un lugar muy relevante. Pero yo creo que más allá de esto, la importancia de la visita de Macron a México es que tenemos listo para volver a echar a andar el acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea. Es un acuerdo de libre comercio que negociamos hace más de 25 años y lo hemos renovado y se ha actualizado. Entonces es el momento de echarlo a andar porque México tiene que buscar otros socios comerciales. No está la cosa fácil con Trump, nos están subiendo los aranceles y evidentemente Francia es un país clave porque Francia es un país realmente con mucha democracia y con mucha, yo diría, convicción de multilateralismo. Entonces, yo así lo pondría, es una buena compañía para México, así es que debemos de buscar fortalecer en estos momentos difíciles en la relación con Estados Unidos, nuestra relación con Francia, porque es un país, insisto, con vocación multilateralista y de derechos humanos y de libertades. Rafael me iba a meter justamente ahora en el tema económico. Le iba a preguntar qué le puede vender México a Francia y a través de Francia a la Unión Europea. Digamos, ¿cómo puede México quizás bajar un poco la dependencia que tiene en Estados Unidos en cuanto a sus exportaciones y tratar de diversificar un poco hacia Europa? Desde luego que manufacturas, México es un gran productor de manufacturas. Estamos mucho más conectados con Estados Unidos, pero las autopartes que se hacen en México harían mucha falta en Europa, desde luego. Estamos metidos, lo que pasa es que no tenemos cadenas productivas con ellos, pero lo podemos lograr. Así es que qué bueno que se dio esta visita. También le compramos cosas a Francia interesante y podríamos, más que comprarle, traer tecnología francesa. Por ejemplo, tienen gran tecnología para la industria de la aviación, para los helicópteros.
Entonces, hay mucho que hacer con Francia y además hay que ver ahora a Macron como uno de los grandes líderes de la Unión Europea y como uno de los grandes líderes del mundo global, del mundo que respeta los derechos humanos, del mundo que sigue tratando de abrir mercados y un mundo además muy diferencia al que está proponiendo Trump, un mundo en que se respete el derecho internacional. Entonces, bienvenido Macron y veo por la conferencia de prensa que fue muy amable y me parece que podemos ahondar mucho la relación de México con Francia y insistir en que ese nuevo tratado con la Unión Europea ya entre en vigor porque le urge a México. Necesitamos, como probablemente nunca en la historia, buscar de diversificarnos económicamente y también estratégicamente y con Francia tenemos una relación económico-estratégica. Ahora, cuando hablamos justamente del mundo y está todo tan dividido entre Estados Unidos y México, ¿Europa sigue pesando, puede ser relevante para tratar justamente de diversificar y que México no tenga que depender tanto en sus exportaciones de los Estados Unidos? ¿Puede llegar a ser un número importante el que México pueda exportar a Europa para tratar justamente de salir de esta dicotomía de Estados Unidos y China? Me parece que sí, me parece que México tendría que apostar porque la Unión Europea se convierte en un actor en el globo, en el contexto internacional más importante. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente estamos entrando en una especie de mundo bipolar en que los grandes polos son China y Estados Unidos, pero a nosotros nos conviene aliarnos con la Unión Europea, por insisto, por su multilateralismo, por su respeto a los derechos humanos, porque yo diría en los sentimientos de México en el mundo, en los temas de género, como mencionó ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum, evidentemente hay mucha empatía con Francia, así es que adelante, a México le conviene estar cerca de la Unión Europea porque es el polo del mundo donde hay mayor respeto de los derechos humanos y yo diría, si además hay que decirlo muy claramente, es el experimento más hermoso de los últimos 80 años en el mundo, esta unión de 30 países europeos que gracias a esta gran unión económica ha sido una región en paz, la europea y una región próspera, y ahora son los europeos realmente los que están encargados de ayudar a Ucrania, porque Estados Unidos ha bajado su nivel de ayuda a Ucrania y los europeos han aumentado enormemente su gasto militar y su gasto a Ucrania, y lo que están haciendo es justamente defenderse de la invasión rusa. Así es que qué bueno que estuvo Macron y me gustó mucho la manera que se condució Claudia Sheinbaum, la vi cercana a Francia y la vi justamente buscando nuevos derroteros que le urgen a la política exterior de México, sobre todo cuando Washington se ha vuelto un país difícil y un país muy transaccional y un país que está subiendo los Sí. aranceles no solo no solamente a México, sino al resto del mundo. Le pregunto por las cuestiones históricas y culturales, en cuánto pesan, porque escuchábamos recién el planteo por el códice y lo escuchábamos a Macron hablando del tema. México también ha tenido una controversia con España por este pedido de disculpas que solicita por lo sucedido en la conquista. ¿Cuánto esas diferencias que tienen que ver con la historia y con la cultura pueden pesar a la hora de estrechar las relaciones y de ayudarle a México justamente a lograr esta diversificación de la que estamos hablando? Es una buena pregunta. A mí como mexicano, cuando voy al Louvre, cuando voy a un museo francés o cuando voy a un museo en Viena, pues sí me da coraje ver ahí piezas mexicanas que tendrían que estar en México. A mí me parece que amistosamente lo podemos intentar, que nos lo presten por unos años, en fin, lo podemos hacer, pero lo que es importante es que no se vuelva esto una distracción. Eso es muy importante. Me parece que Andrés Manuel López Obrador y en su momento Beatriz Müller, la primera dama de México, convirtieron estos temas con España en una distracción que afectó la relación. Me parece que se le puede plantear esto a Macron, pero sin que distraiga ni que moleste, porque en este momento Francia es un país con el que a México le conviene estrechar relaciones, porque Francia, insisto, es un país que sigue teniendo una vocación de derechos humanos, de derecho internacional Ujú. y y de que haya realmente un mundo en eh, con menos armamento y con más desarrollo humanitario. La Unión Europea, insisto, es el gran experimento del siglo XX, de principios del siglo XXI, y tenemos mucho que aprenderles a la Unión Europea, que a Ujú. través de una Sí. integración económica han logrado realmente una integración que va más allá de lo económico y tienen, por ejemplo, un Claro. espacio maravilloso de
circulación migratoria que es el espacio Schengen. Hay mucho que aprenderle a la Unión Sí. Europea, entonces celebro esto y aceleremos la entrada en vigor del Acuerdo México-Unión Europea. Profesor, gracias por haber estado con nosotros. Era el profesor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios Estados Unidos-México de la Universidad de California en San Diego, que ha estado con nosotros aquí. Muchas gracias.